noches, queridas amigas y amigos, seguidores de este programa online Cultura Viva de mi Ciudad, un evento auspiciado por el municipio de Machala, con la contribución de toda la comunidad de artistas y la comunidad en general. Esta noche tenemos el gran gusto de reunir aquí a grandes artistas de Machala, representantes de todo un movimiento cultural, grandes amigos, colegas durante más de 40 años que han estado produciendo de una manera constante, febril, estoica, podría decir, en nuestra ciudad y en los diferentes puntos culturales de la provincia. Para hoy tenemos un tema muy, muy interesante que nos compete plenamente. Estamos abocados a tratar en un conversatorio virtual un tema que realmente se ha mantenido de una manera tal vez silenciosa, de una manera tal vez no muy visibilizada, y es aquella tradición de pintura al aire libre que se inauguró en la ciudad, a diferencia de otras ciudades del país, y que se ha mantenido desde aquella época de ese auge cultural que fue realmente nutrido, que fue alimentado por el maestro Víctor Murriagui. La pintura al aire libre en nuestra ciudad constituye una tradición y un patrimonio cultural que tiene que ser visibilizado, tiene que ser articulado, contado, registrado para conocimiento de las generaciones actuales y posteriores. Esta noche participan Manuel Izquierdo, Corky Moscoso, Ángelo Aiza. Tania Ruiz estuvo invitada y estaba dispuesta a participar con mucho gusto. Lastimosamente, pues hubo un pequeño percance que le ha impedido participar por cuestiones de salud a última hora. Pero bueno, contamos siempre con Tania y sabemos de su gran dedicación a estos temas y por supuesto sabemos que siempre ella está dispuesta a colaborar con nosotros. Y siempre estará acompañándonos porque Tania es parte muy importante de todo este proceso cultural. Bueno, este tema sobre la pintura al aire libre y la manera en cómo fue desarrollada acá en la ciudad es un tema muy interesante debido a que, a diferencia, digamos, de las vanguardias occidentales, de la pintura occidental, de toda esta tradición originada en Europa de la pintura plein air, bueno, ustedes saben que los procesos no son culturales, no son tan miméticos y siempre se adaptan a las circunstancias. En este sentido, dentro de estos parámetros, tenemos una circunstancia muy especial. La llegada a Machala en los años 60 de Víctor Murriagui, que es un artista interesado como todo artista por todas las áreas del conocimiento, llega con mucho interés a la ciudad y de alguna manera hace un diagnóstico del estado cultural, ¿no? Obviamente se da cuenta de que acá tiene mucho que aprender y que hay muchas cosas por descubrir en este contexto, pero también se da cuenta que tiene la posibilidad de ofrecer lo que él trae. Y ciertamente lo que el arquitecto Víctor Murriagui nos trae es realmente una situación privilegiada, porque formado en el modernismo ecuatoriano, compañero de grandes artistas modernistas, llega acá a la ciudad y lo primero que ve es, por sus propias palabras, una desolación, una falta de infraestructura, pero también por otro lado ve mucho talento, ve gente ávida, jóvenes ávidos, deseosos de aprender y sin maneras de canalizar toda esa avidez, porque no había en ese entonces una infraestructura cultural que permita el acceso al desarrollo. En ese sentido, pues, el arquitecto Víctor Murriagui, heredero de una tradición de educación popular en Quito, parte del movimiento Los Ánsicos, involucrado en los movimientos culturales de vanguardia de los años 60 en la ciudad de Quito, digamos que era pues la punta del desarrollo cultural en el país, empieza a proceder a desarrollar una serie de propuestas de desarrollo cultural a nivel popular. Y dentro de los primeros proyectos que él desarrolla es una escuela de pintura gratuita para
todos aquellos que realmente estén interesados en el movimiento, en el desarrollo, en el aprendizaje de las artes, en este caso de las artes plásticas y específicamente de la pintura y también el modelado, el tallado y cuestiones afines. Este taller, que lo desarrolló como una propuesta privada, a este taller empiezan a llegar jóvenes mayormente de capas medias y bajas de la ciudad de Machala. Todos casi con una característica, inmigrantes, ¿no? Es decir, se forma un grupo con el cual empieza a trabajar el arquitecto Víctor Murriagui de diferentes orígenes. Aquí mismo tenemos un mostrario de nuestra diversidad, ¿no? Porque todos los que estamos aquí esta noche fuimos parte de ese taller de Víctor Murriagui. Manuel Izquierdo, por ejemplo, un artista, un maestro connotado de nuestra provincia, es arenillense. Ángel Loaiza es piñaciense. Gorky Moscoso es pasajeño, entiendo yo, ¿no es cierto? Pero vive muchos años en Puerto Bolívar. Bueno, y Enrique Madrid, que nació en El Cambio, hijo de una lauseña y de un guayaquileño. Bueno, sabemos que Machala, por sus condiciones históricas y sus diferentes etapas, tanto económicas como culturales, es una ciudad de mucha migración. Tenemos un alto porcentaje aquí de gente de diferentes partes, lo que nos enriquece, lo que nos da una identidad múltiple, no esa identidad monocultural, unívoca, oficialista, ¿no? Machala se dice de muchas maneras y somos muchas voces lo que conforman esta identidad múltiple de la ciudad. Desde ese punto de vista es interesante la perspectiva del maestro Víctor Murriagui, que crea una estrategia, y sé yo que es intencionada por todas las investigaciones que hemos hecho sobre el trabajo del paisaje que él ha realizado acá en la ciudad y en la provincia, de que su intención era de que miremos a nosotros mismos, que volvamos la mirada a nuestra realidad y que establezcamos una conexión con el arte de una manera vital, de una manera práctica, de una manera que nos involucre con el hecho cultural del cual nosotros emergemos. Entonces, una manera de solucionar esto, una manera de llegar a hacerlo efectivo, es sacar el taller a la calle y visibilizar aquellos aspectos que no estaban formando parte de una iconografía representativa oficial de la ciudad, formando parte, digamos, de una autorrepresentación tal vez arbitraria, tal vez manipulada desde las representaciones de poder político y económico. Es un trabajo bastante sutil, es un trabajo muy lúcido que él desarrolla, a la par que en ese ejercicio de pintura al aire libre convierte áreas muy significantes, ancestrales, áreas muy propias de nuestra particularidad, las convierte en una especie de laboratorio de pintura, el laboratorio del color de aquellos paisajes que ni siquiera habían ingresado todavía a un mainstream, por así decirlo, de los lenguajes visuales en el arte. Y entonces ahí estábamos nosotros siendo unos muchachos, 13, 14, 15, 18 años, pintando al aire libre en sitios que están, al menos en el contexto, lejanamente considerados como objetos artísticos, como derivaciones de belleza estética. Pero estamos ahí observando el caminar del cangrejo, las diferentes gradaciones del fango, del lodo, del borde de los esteros, las raíces de los manglares, nuestra arquitectura vernácula, poblada de manglares, en ese tiempo todavía abundantes. En los años 70 todavía los esteros eran limpios, anchos, profundos, aromáticos si se quiere, y empezamos a recrear todos esos ambientes, ¿no? Empezamos a ingresar toda esa iconografía en un mundo de los lenguajes visuales. Entonces, en ese contexto que es muy interesante, y si nos ponemos a ver dentro del contexto del país, tal vez somos pocas las ciudades que estábamos haciendo eso en ese momento. Y realmente el privilegio es haber conectado directamente con el movimiento cultural de Quito y prolongar todas esas preocupaciones, porque en Quito sí se hacía pintura al aire libre en ese tiempo, ¿no es cierto?
O sea, tenemos testimonios, tenemos la pintura de Enrique Guerrero, por ejemplo, y casi la mayor parte de los pintores con con una actitud casi post-impresionista. Ahora, todas esas estrategias derivadas del movimiento europeo francés, acá en Machala, cambia y se adapta. Es decir, si bien tenemos ciertas nociones del impresionismo, acá empieza a adaptarse y a haber una mezcla muy interesante de texturas, olores, colores, contrastes, inclusive de formas que son muy propias nuestras. Inclusive llegamos a mezclar el impresionismo con el expresionismo, ¿no? Es decir, ya un poco más derivándonos, y en el caso de Ángel Oaiza, llega a través inclusive del paisaje a comportamientos ya casi expresionistas, dado que también detrás de esta afición por el paisaje al aire libre, que además de visibilizar un ala de la cultura y de los comportamientos culturales de nuestro medio, había una intención desde el arte de preocupación social. Había una intención de narrar esas otras maneras de ser Machala, de ver Machala, y de evidenciar lo que estaba sucediendo en una sociedad en expansión, en una sociedad de migración, en una sociedad en que las zonas ancestrales de la urbe estaban siendo marginadas, estaban siendo dadas la espalda, coincidentemente con este proceso del boom bananero, ¿no? Entonces, de alguna manera, si nos ponemos a ver toda la obra que nosotros hemos producido, se registra eso. Entonces, de hecho, que esto implicó un nivel de involucramiento del artista con la comunidad, aparte de los procesos de pintar al aire libre, lo cual implica pintar en vivo, ¿no? Y que implica un ejercicio de la sensibilidad, sobre todo del sentido de la vista, la observación directa. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes factores para que este grupo que se desarrolló con pintura al aire libre, mayormente, obviamente, combinado con otros ejercicios de talleres, desarrolle una especie de lenguaje plástico muy lúcido. Hay una conciencia de la construcción del lenguaje. No se cae en la trampa de la elaboración simplemente de una imagen, sino de esa imagen construida con procesos que implican nociones muy claras de la elaboración de un lenguaje. Ahora, esto es una formación en ese tiempo y en ese contexto, una formación de alta calidad, y tuvimos ese privilegio, ¿no? Esta noche aquí estamos para reflexionar sobre cómo este ejercicio de la pintura al aire libre nos llevó a observar la ciudad de una manera estética, de una manera crítica, de una manera analítica, y tomar posición frente al desarrollo del paisaje, cómo la ciudad fue cambiando por factores externos a una consideración, digamos, de expansión estética de una ciudad, y más bien dando prioridad a intereses de tipo funcional, económico, político, etcétera, lo cual de alguna manera siempre estábamos abocados a analizar en ese contexto, ¿no? Porque en este proceso también había, sí, una posición sociohistórica, había una preocupación social en la elaboración del lenguaje, en la generación de las imágenes. Bueno, estamos aquí con personas que realmente vivieron todo este proceso de una manera muy integral y que asumieron también una posición al respecto. Me gustaría presentar, para empezar, a Manuel Izquierdo. Bueno, a nivel local, pues todo el mundo sabe quién es Manuel Izquierdo. Manuel Izquierdo es un artista, realmente uno de los artistas que más, digamos, aprovechó y desarrolló las enseñanzas del maestro Murriagui, que con una convicción a toda prueba y realmente representante de las clases populares de la provincia del Oro, ha llegado pues a través de una trayectoria muy, muy lúcida y muy seria en las artes a un nivel formal y de desarrollo del lenguaje muy importante. Manuel estuvo estudiando luego de los talleres de Víctor Murriagui, que se desarrollaron en el 9 de octubre, en su taller privado, y también en algunos talleres que se hicieron con el auspicio, entiendo yo, del Consejo Provincial de ese tiempo. Luego Manuel fue a estudiar a la Escuela de Artes
en Quito, en donde tuvo un rol súper importante, y posteriormente fue becado a la ex Unión Soviética, en donde terminó su carrera en nada más y nada menos que en la Academia Ilya Repin. Como ustedes saben, pues la Academia Ilya Repin es una de las más grandes academias del arte figurativo occidental, que guarda, enseña y transmite los conocimientos abundantes y complejos de la pintura occidental en Europa, ¿no? Tienen las grandes colecciones de pintura, de las cuales pues los alumnos hacen copias durante un año lectivo, ¿no? Bueno, Manuel, después de todo ese proceso y acostumbrado a los retos, a los grandes retos, y a sacar fuerzas para seguir adelante con esos retos, regresa a Machala. A Manuel lo tenemos aquí ya algunos años y está ahora con una academia de arte. Tenemos ese privilegio de un artista con esa formación que no cualquiera la tiene en el país, y no estoy exagerando. Tenemos el privilegio de tener a Manuel Izquierdo aquí en Machala, en El Oro. Él tiene su academia en Huaquillas y obviamente siempre está contactado con los movimientos del arte local de la ciudad de Machala y nacional. Y claro, sobre todo nos une una gran amistad de más de 40 años, muy férrea, sólida y solidaria. Manuel, me gustaría que tú te pronuncies sobre este tema, que creo que es importante dilucidarlo desde las artes. Hay una pregunta que siempre está rondando mi cabeza. ¿Qué tan plena conciencia se tenía en ese momento de una actitud, digamos, de militancia en el paisaje? Es decir, abogar por construir un imaginario desde el arte de un tipo de paisaje que estaba siendo desplazado, que estaba siendo marginado en las artes. Y otra pregunta, por ahí mismo complementaria, que me gustaría saber es que si el maestro Murriagui evidenciaba esa intención en sus procesos pedagógicos de realmente abogar por aquello que él ya percibía que estaba desapareciendo y que se estaba maltratando. Lo sabemos porque casi siempre detrás de sus cuadros hay muchos apuntes alusivos a su preocupación por la pérdida del manglar, y eso nos hemos enterado recientemente en los últimos años en los procesos de investigación que yo he estado realizando. Parece que él como pedagogo era bastante sutil en este sentido. En las entrevistas que hemos realizado se ve que hay una actitud bastante permisiva, bastante abierta, de generar una sensación de libertad en los procesos creativos. Sin embargo, creo que coincidimos todos en que sí hay una intención por, digamos, ingresar al mundo de las artes todo ese vocabulario visual que está en ese otro Machala, que en ese tiempo y aún ahora no es tan visibilizado. Adelante, Manuel. Muy buenas noches, compañeros que están ahí, todos ahí presentes. Un saludo fraterno a los que siguen pues el lenguaje plástico, cultura viva de mi ciudad, así se llama el programa que tú has creado. Pues yo te agradezco mucho por esa invitación. Siempre lo haces con un conocimiento muy rígido, un conocimiento muy vasto dentro de las artes plásticas, y eso a nosotros nos gusta, entrelazar esas conversaciones que son muy importantes para la educación misma de la provincia del Oro dentro de la cultura de las artes plásticas. Para responderte, mi estimado amigo, yo en primer lugar quiero hacer un poco de historia, y entre eso, en una palabra te estoy respondiendo a dos preguntas a la vez. Realmente yo salí de Huaquillas buscando una escuela de pintura, porque Huaquillas no tenía un colegio, inclusive recién se había creado el colegio de Huaquillas, y me di cuenta de que no tenía las bases como para yo alimentar mis conocimientos. Una ambición muy grande tenía desde pequeño con las artes plásticas, pero les quiero decir que las artes yo las veía como un hobby,
una manera de identificarme con las plásticas en sí. Pero en el momento de que yo me encuentro en Machala, ya una vez que tuve la oportunidad de conocer a Víctor Murriagui, nuestro maestro, me di cuenta de que el arte no llega solamente hasta esa instancia de conocer qué es el arte, sino que más bien eso era un compromiso con la sociedad nuestra, una identificación como persona de una conciencia de sociedad ante todo ese público, hacia todo ese personaje orense. Teníamos que identificarnos ante el público de esa manera, dentro de la plástica. Entonces, Víctor Murriagui nos explicaba mucho sobre cómo teníamos que dialogar con el público, y ese público se lo podía conseguir en los suburbios, en las afueras de la ciudad. Entonces ahí fue donde nosotros reconocimos realmente cómo es que vivía Machala, y en realidad ahí reconocí realmente cómo era de dónde yo había nacido, porque hasta el momento yo no reconocía si estaba bien o estaba mal, o en qué sociedad me encontraba. Ese arte me ayudó a reconocer a ciencia cierta lo que es el personaje orense. Nosotros empezamos con la pintura exclusivamente desde el paisaje de una ciudad abandonada, donde los niños descalzos corrían por esos tablados de los puentes sobre los pozos de los suburbios. Entonces, eso era lo que nosotros pintábamos, eso era lo que nosotros reconocíamos como Machala en ese tiempo. Y bueno, la formación fue a medida de que pasaban los años. Víctor Murriagui pues nos dio todos los principios de las artes plásticas. El conocimiento en sí fue muy vasto dentro de su capacidad, porque nosotros habíamos comprendido que tenía una escuela muy grande. Él había venido de Quito y nosotros teníamos ese privilegio de tener un maestro de esa calidad. Entonces, nunca pudimos desaprovechar de esas bonanzas que nos daba la misma, ¿cómo les digo? Pues la misma dinámica de una persona comprometida con el pueblo. Entonces, ahí me encontré con compañeros como Tania, ¿no? Porque nosotros fuimos uno de los primeros estudiantes que llegamos a su taller, donde él nos regalaba los materiales, nos daba sus materiales para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo artístico, nuestro aprendizaje. Y claro, él sabía que veníamos de lugares recónditos de la provincia, que no teníamos un medio de sustento para la vida. Entonces él nos proporcionaba todos los materiales. Entonces fue así que Víctor Murriagui hizo mucho en ese tiempo para la sociedad orense, y que nadie reconoció en ese momento, porque inclusive los estudiantes que él tenía, a veces había una cierta, un cierto descontento, ¿no? Porque realmente Víctor Murriagui tenía un carácter bastante fuerte, ¿no? Cuando decidía las cosas y no se las encaminaba de tal manera que puedan fomentar mayormente el desarrollo que podía conseguir con sus alumnos, que inclusive él se entregaba de lleno
iba a la Casa de la Cultura y muchas veces recibía el rechazo o la no colaboración de la Casa de la Cultura. En ese tiempo que estaba el doctor Tinoco Pineda. Tinoco, sí. Debe haber sido bastante difícil lidiar como gestor cultural en esa época, ¿no? Exactamente, eso fue una experiencia muy grande para nosotros como estudiantes porque nos metíamos a la Casa de la Cultura porque no había otra institución que podía protegernos, ¿no? En ese tiempo, pues, las revoluciones de los colegios, siempre buscando una justicia para la enseñanza, y el estudiante en ese tiempo no es como ahora que pues estamos sumidos en unos problemas que nos meten en la computadora y todo eso. En cambio, en ese tiempo nosotros estábamos trabajando con la Casa de la Cultura. Nosotros éramos los personajes donde se fomentaba cultura, se hacía teatro, inclusive esto con César Santa Cruz y Huilo Cázares también como profesor de danza. Así es, sí, esa es una etapa que hay que analizarla, que es muy interesante. Nos vamos a reunirnos para conversar sobre ese tema. Bien, gracias, Manuel. Entonces, vamos a presentar a Ángel Loaiza. Bueno, Ángel, como Manuel, es otro artista, digámoslo así, fundador de este movimiento de los talleres con Víctor Murriagui. En otras palabras, de los más antiguos, ¿no? Y quien es realmente uno de los que más se mantuvo en este proceso, ¿no? Ángel, realmente en ese proceso con el maestro Murriagui llegó inclusive ya a desarrollar una propuesta de lenguaje que destacó y empezó a ser incluido digamos, en el mainstream del arte de otras ciudades. Ahora, Ángel, bueno, tú estuviste en el taller de Murriagui y luego, pues, yo creo que una de las cosas que tú asumiste ahí es realmente el asunto de tomar el arte en serio, digamos, la creatividad en serio, ¿no? Que es lo que creo que eso fue lo que logró el maestro Murriagui en todos aquellos de los que estamos aquí y los que continuamos más con ese taller. Bueno, ustedes saben que yo soy muy posterior a ustedes, ¿no? Es decir, cuando yo entré, ustedes ya tenían una larga trayectoria y tenían una formación ya bastante sólida. Pero bueno, ahí me igualé. Bueno, quizás todavía no. Luego de eso, tú te fuiste a estudiar a la escuela Juan José Plaza, en la Escuela de Artes de Guayaquil, ¿no es cierto? Pero antes hubo un intento también de ir a Quito, ¿no es cierto? Bueno, eso es interesante porque, se creó un vínculo entre Quito y Machala, ¿no? Un vínculo súper sólido. No sé cómo te fue en Quito. Bueno, el frío también a veces es un enemigo para empezar, ¿no? Pero sé que en Guayaquil desarrollaste un muy buen trabajo, mucha gente te recuerda acá. Y luego con ese digamos, con ese plus, regresaste a Machala, ¿no? En donde hiciste un giro muy interesante porque tú ingresaste a la Escuela de Bellas Artes en Machala, ¿no es cierto? Al Colegio de Bellas Artes, en el cual pudiste haber sido más bien profesor, pero ingresaste como alumno y te graduaste ahí, y luego ya para cuando te graduaste tú habías terminado, ya había empezado la Escuela de Bellas Artes de Artes Plásticas en Machala, ¿no? Entonces terminaste ahí tu licenciatura y desde entonces pues has hecho una carrera como docente y nos has regalado visualmente todo este espectáculo de los murales que constantemente has estado trabajando en la ciudad, lastimosamente efímeros porque, bueno, se desaparecen y los vuelves a pintar, entiendo, ¿no? Entonces eso es casi como una presencia ahí ubicua de Ángel Loaiza y los murales en Machala, que ciertamente pues siguen también esta noción de pintar al aire libre
y de mantener contacto con la comunidad. Ahora, a mí me gustaría un poco la misma pregunta que le hice a Manuel, un poco enfocándonos en cómo se manejó este asunto o sea, porque si nos ponemos a ver, esa actitud en el paisaje era una crítica, ¿no? Como obra, pero también era una crítica en discurso, porque claramente el maestro Murriagui estaba en contra de un predominio de la representación de la ciudad de Machala simplemente como una ciudad bananera, ¿no? Ciertamente también estaba en contra de la expansión desordenada de la ciudad. Acuérdate que en ese tiempo había el asunto de las invasiones y todo eso, ¿no? Pero también, por otro lado, amaba todo lo que eran los bordes, todo lo que era el mar, todo lo que eran las islas, ¿no? Hay una cantidad increíble de acuarelas de las islas del archipiélago de Jambelí. No sé si ustedes la hayan visto, pero tiene una recopilación de apuntes y acuarelas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo tú crees que todo este proceso, tomando en cuenta que él era un educador popular, era un proceso, digamos, muy intencionado? Bien, un saludo para el grupo cultural Viva de mi ciudad, ¿no? Cultura Viva de mi ciudad. Ya, lo que tú me estabas preguntando, Enrique, yo siempre lo consideré a Víctor como un artista de vanguardia, pero de las artes populares. Inclusive los nexos de él eran con el YADAP, era el Instituto de Artes Populares que venía de Quito, que justamente lo lideraban los Mideros. Nosotros todavía tenemos por aquí algunos descendientes de la familia Mideros en la provincia del Oro. Bueno, sí. El asunto es que Machala era un pueblo. Machala era un pueblo que no tendría más de 30,000 habitantes. Y yo recuerdo que avanzaba al norte hasta la calle Boyacá, al sur hasta el aeropuerto. El este era hasta el Velasco Ibarra, la ciudad de la Velasco Ibarra. Y el oeste, por supuesto, era hasta el Colegio 9 de Octubre, porque del Colegio 9 de Octubre hasta Puerto Bolívar era manglar. Habían dos vías de llegada a Puerto Bolívar, que era la vía, lo que ahora se llama Bolívar Madero Vargas, donde era la vía de los colectivos, y la otra vía que era la vía del ferrocarril, que aún existían las rieles, los pilotes, y era justamente donde chocaba el mar. Cuando había aguaje, el agua llegaba hasta el Colegio 9 de Octubre, en lo que es en la actualidad la piscina, lo que es la pista esa que tienen atlética. Hasta ahí llegaba. Y yo vivía justamente en el Acerrío. Yo vivía justamente, colindaba con el Colegio 9 de Octubre. Entonces nosotros nos creamos alrededor de esto. Las primeras pinturas, los primeros bocetos, las primeras acuarelas las hicimos en el entorno de la ciudad que era muy cerca, era muy cercano. Si avanzábamos al norte nos íbamos al Estero del Macho, donde conjuntamente salíamos a pintar con Manuel o con Jaime Serrano, con Vicente Naranjo, con Wilter Cruz. Y al sur también había un brazo de mar que yo creo que ya no existe. Era justamente donde se desembarcaban las carretas, donde se desembarcaron como es el material de las carretas, que era justamente terminada por el aeropuerto más o menos. Entonces para nosotros era algo muy nuestro, era parte de nuestro patio. Eso fue el inicio de nosotros en el asunto del arte. El asunto de los murales aún no lo desarrollamos porque no había los espacios. Las primeras pinturas que nosotros las hicimos con valor histórico era Machala antiguo. Las primeras pinturas que nosotros realizamos y que expusimos en la Feria Mundial del Banano, que fueron una de las primeras exposiciones, fueron el Colegio 9 de Octubre antiguo, el Palacio Municipal antiguo, el Parque Central antiguo,
el hospital Teófilo Dávila antiguo. Entonces, Machala era otro Machala. Inclusive en el centro de Machala habían casas casas aún con pilotes de mangle, casas de caña. Y las casas más, un poquito más modernas todavía eran barrocas. Yo recuerdo el lugar donde quedaba el bar La Palma, que era como un espacio de jóvenes donde se concentraban. Y al lado había el Café Caibara, donde justamente fue una de las primeras galerías privadas. Nosotros aún no avanzamos a exponer en esa galería. Creo que en esa galería expuso Estuardo Villasís. Nosotros todavía no, estábamos recién en una etapa de formación, en una etapa de crecimiento, de desarrollo. Pero con Víctor, con los primeros trabajos que realizamos, los trabajos que teníamos nosotros, trabajos suburbanos, trabajos de personajes muy folclóricos de la ciudad, los vendedores de caramelo, de cigarrillos, las carretas, los heladeros y todo eso, que era parte de las artes populares. Con esas pinturas nosotros recorrimos el Ecuador. Con Víctor, que en ese tiempo tenía uno de los primeros vehículos andinos, tuvimos la suerte de recorrer Quito, nos fuimos a Quito, bajamos por Azogues, Cuenca, Loja y regresamos a Machala. Nosotros éramos aún estudiantes secundarios en esa época. Luego, cuando yo estuve a punto de concluir mis estudios en el Colegio 9 de Octubre, recuerdo que ahí realizamos los primeros murales sobre los muros del Colegio 9 de Octubre. Inclusive hicimos una escenografía para el teatro que tuvo el Colegio 9 de Octubre, que ahora es un gimnasio. ¿Sí? Era un teatro que se creó para el Colegio 9 de Octubre. Y ahí se presentaron las primeras obras de teatro con César Santa Cruz, que fueron también parte del desarrollo cultural del Colegio 9 de Octubre. Estos personajes que trabajaban tanto en el teatro como en la danza, en el caso de William Cázares. Y nosotros también colaboramos con lo que eran las escenografías, las máscaras, la decoración. Eso fue lo que nosotros trabajamos en los talleres del Colegio 9 de Octubre, que luego pasamos a formar parte también de la Casa de la Cultura. Las intenciones de Víctor era crear la primera escuela de artes en la ciudad de Machala. Y la intención de él fue crearla con la Casa de la Cultura. Pero desgraciadamente los recursos de la Casa de la Cultura no permitieron esto, y particularmente, intencionalmente, yo con Jaime Serrano le pedimos a Víctor que nos enviara a Quito, que nos apoye para desarrollar este arte en Quito. Y fuimos a lo que era la Escuela de Artes. Todavía creo que no había la Facultad de Artes en Quito, solamente había una Escuela de Artes en Quito. O era la escuela que era parte de la Facultad de Artes, ¿sí? Pero desgraciadamente nosotros fuimos en noviembre y las clases en la sierra empezaban en octubre. Entonces no pudimos entrar más que como oyentes, no pudimos matricularnos, nos dijeron que estábamos fuera del calendario, y estuvimos haciendo artes ahí en un centro cultural que se llamaba Frente de Artistas Populares, que quedaba por la Gangotena y Coruña. Había un centro de artistas populares. Ahí estuvimos un año trabajando con exposiciones y también colaborando con una peña que hacía presentaciones de música. Durante ese año pasamos en Quito con Jaime Serrano y luego regresamos a Machala para volver a Guayaquil, tratar de entrar a Guayaquil a la Escuela de Bellas Artes. Entramos a la Escuela de Bellas Artes con Jaime Serrano, y lo cual nos permitió participar ya de las peñas, de estar constantemente recurriendo a las exposiciones,
visitábamos los salones de pintura, los primeros salones, que fue el Salón de Julio, el Salón de Octubre, presenciando las obras de los maestros de nosotros. En ese tiempo estaba Andrade Fine, estuvo Peñarrera, Luis Peñarrera Bermeo, y todos estos artistas eran parte de los movimientos culturales en Guayaquil. Ciertamente ustedes se permitieron un roce ahí, ¿no? Así es. Rebasaron los límites de lo local y empezaron a tener contacto con maestros del arte moderno de esa época. Por ejemplo, César Andrade Faini, sin duda uno de los grandes maestros del modernismo ecuatoriano. Y parece que el maestro Víctor Murriague estaba bastante vinculado a los artistas de vanguardia de esa época, porque para mi sorpresa, en este proceso de investigación que yo estaba haciendo, en la casa de Pedro Murriague, el hijo del arquitecto, me encontré con una obra de Osvaldo Moreno, el famoso pintor modernista, acuarelista, y me entero que han sido amigos bastante cercanos, ¿no? Hasta compadres. Entonces, ese vínculo sin duda les dio a ustedes también acceso a una serie de circunstancias, a una serie de formaciones que de otra manera hubieran sido bastante difíciles. Bueno, Ángel, te agradecemos tu testimonio. Está todavía flotando la pregunta, ¿no? Que me gustaría, pues, un poquito más adelante seguirla tratando. Ahora pasamos a presentar a Gorky Moscoso. Bueno, Gorky fue otro de los estudiantes que deslumbró al arquitecto con su trabajo. Parece que en algún concurso intercolegial o algo así, el maestro vio tu trabajo y le llamó enseguida la atención, ¿no? Y como era su costumbre, pues él quería que tú también estés ahí en su espacio, quería que desarrolles todas tus cualidades y capacidades y habilidades. Luego, bueno, tú estuviste esporádicamente entrando y saliendo de los talleres, pero siempre con este apego al arte, ¿no? Entiendo que te iba muy bien en poner en consideración tu trabajo con los clientes, porque entiendo yo que tenías admiradores que compraban tu trabajo desde que empezaste, ¿no? Y hasta ahora, de lo que yo sé. Entonces, dime tú, estos procesos de formación de los talleres, aparte de lo que obviamente cada artista trae ya consigo, ¿no? Que lo que tiene que ofrecer y lo que de alguna manera algún tutor ayuda es a ordenar, a hacerlo más efectivo, a convertirlo en discurso. ¿Cómo tú percibiste este proceso en los momentos en que tú compartiste esta experiencia de taller? Y en cuanto a la pregunta que aquí está un poco pululando sobre, digamos, con lo que ya hemos escuchado, con el testimonio de los compañeros, de Ángel, de Manuel, ¿qué tú crees respecto al ejercicio, digamos, epistemológico o significante de trabajar un paisaje que asuma una actitud y que cuestione una política pública que precisamente altera, deteriora, inadecúa el paisaje en que el ciudadano y el artista vive en armonía con su contexto, etc.? Nosotros somos testigos porque prácticamente hemos pintado los esteros y el manglar durante 40 años y en esos 40 años hemos visto su deterioro, ¿no es cierto? Hemos visto con dolor cómo se ha contaminado, cómo se ha manchado, cómo se lo ha usado de una manera cruel para grandes depósitos de desecho y de contaminación. ¿Qué tú crees de esta labor que se inició, ya sea de una manera, digamos, sensorial o de una manera conceptual o estratégica, de asumir una posición en el paisaje y cuestionar desde ahí, desde el arte, aquellos ejercicios públicos y privados que nos llevan al deterioro de nuestro contexto? Bien, yo te agradezco primeramente a ti, Enrique, por la invitación y un saludo a los compañeros panelistas y a quienes están en la red conectados. También voy a iniciar con mis compañeros en mi inicio como amigo de la pintura, me llamo yo así, que fui inducido por el maestro, el arquitecto Murriague.
Yo nazco en Pasaje, estudio mis primeros años en Pasaje y vengo a vivir efectivamente en 1963 a Puerto Bolívar. Y estudio en la Jaramillo Montoya, ahí conozco a mi maestra que me descubre como una persona que dibujaba. Voy al Manuel González, ya destacándome en el dibujo entre mis compañeros de colegio. Cuando el Colegio 9 de Octubre, en 1972, organiza el primer Salón de Pintura Estudiantil del Oro, auspiciado por el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio Coronel Vicente Andaguirre, y la Casa de la Cultura de Machala, que en ese entonces el doctor Colón Tinoco Pineda era su presidente. Gano ese concurso, que participa también Manuel Izquierdo. Tuve la satisfacción más grande de mi vida la primera vez. Luego en el Manuel González, que yo seguí como estudiante, había logrado el primer premio valioso como colegio. Ellos organizan 2 concursos en el mes de noviembre por las fiestas de Pasaje, un concurso estudiantil provincial y un concurso abierto provincial. Participé en los 2 en el momento. Era pintura en vivo, y participé en los 2. En el 1, en el estudiantil, quedé primer puesto provincial, y en el abierto quedé primer puesto provincial, y en el estudiantil quedé segundo premio. Es ahí cuando el arquitecto Murriague, que había llevado a los estudiantes del 9 de octubre a pintar, hace contacto conmigo y me invita a su casa para que sea parte del taller. Yo viví en Puerto Bolívar. Como dijo Ángel, la carretera era de 2 vías. En el barrio donde vivía el arquitecto Murriague no era pavimentado, era un lodazal cuando llovía, teníamos que caminar desde afuera. Los zapatos se quedaban en el lodo. En la misma casa donde él falleció, era lejísimo, se veía lejísimo. Cuando yo llegué al taller por primera vez, había un viñal a la entrada, habían uvas, y adentro estaba el taller, y me encontré con algunos estudiantes, que ahora son mis amigos, que pintaban maravilloso, pues, ¿no? Me quedé sorprendido porque cuando yo gané los concursos, yo era un autodidacta, pintaba con crayones, pintaba con acuarela, con témperas, no con acuarelas. No sabía pintar yo con acuarelas, pintaba con témperas, que era el material de estudiante en el colegio. Y cuando yo llegué, estaban traspasando una acuarela que habían pintado en vivo al óleo en el taller. Entonces me quedé viendo cómo pintaban y como que me achiqué, porque yo no había pintado, nadie me había enseñado. Yo había ganado los concursos, yo creo que nací así, y como que me achiqué. Entonces no volví de nuevo, me dio temor volver, porque estaba como atrasado, como tú dijiste, Enrique. Yo después los igualé. Yo como que estaba atrasado con ellos y no volví. Y el arquitecto Murriague llegó a mi casa, al Hotel Pacífico en Puerto Bolívar, otra vez a llevarme. Me dice que por qué me había ido. Entonces le dije la situación. No, me dice, no, esto es así, no te preocupes. Y como decía Manuel, no lleves nada. Todos los materiales daba él. O sea, cuando yo llegué sin nada, enlodado, me dio una jarra para lavar. La segunda vez que llegué, me hizo pintar. Ya yo pinté afuera porque estaba el arquitecto, su hijo, que ahora ya es arquitecto, era chiquito. Lo pinté a él con crayones. Se impactó el arquitecto Murriague, porque ese cuadro, y yo tengo el recorte periódico, lo llevó al Salón de Julio
cuando llevaba los cuadros de todos nosotros a las exposiciones a Guayaquil, llevó ese cuadro. Entonces de ahí comencé a ser parte del grupo de la pintura en vivo. Más que todo, yo creo que él buscó en los nichos que eran los colegios a los mejores. Si Manuel vino de Huaquilla, Ángel de acá, el otro del 9, Tania, él vio en algunas partes estudiantes para agruparlo, porque yo de ahí fui a estudiar el 9 de octubre, yo fui a 5º y 6º año y me gradué en el 9 de octubre, y asistí ya esporádicamente 1 o 2 años al taller, y era parte de las salidas a pintar en vivo, pero en acuarela. Por eso es que ustedes son buenos, yo los admiro a todos ustedes, la acuarela de ustedes es muy buena, porque ese trabajo que hicimos con el arquitecto Murriague en vivo, en todas las salidas, era una práctica al momento, como que descubrimos el olor, descubrimos la brisa, descubrimos el lodo y lo transcribimos a la pintura, ¿no? Eso fue espectacular para mí. Yo quiero decir, Vuelta, yo vengo de un hogar donde mi padre, y lo digo con mucho orgullo, mi padre tenía una línea socialista. Él era secretario del Partido Comunista en el Oro y tenía una línea concreta sobre la situación social, no solo de la provincia, de la ciudad o del país, de su convicción, y nos las transmitía. Entonces, la ciudad no era el cemento que estaba creciendo. Con Murriague descubrimos que la ciudad era el lodo, era la periferia, era lo descalzo, la manigua, el cangrejo. La ciudad era el trabajo, los muelles de palo de carga y descarga del banano de esa época, que desgraciadamente las autoridades jamás pusieron su vista hacia el mar, hacia donde debió haber sido siempre, donde debió haberse puesto todo el apoyo y el desarrollo para que esta ciudad puerto, porque yo siendo porteño, yo me siento porteño, creo que somos parte de Machala, y Machala es Puerto Bolívar. Machala es una ciudad puerto, que ha estado abandonada por años, y que nosotros, si recuperáramos los trabajos hechos de las localizaciones de esa época, vamos a demostrar a las nuevas generaciones. Aquí hay porteños que tienen 20, 30 años en Puerto Bolívar y se dicen que son porteños de cepa y se creen que conocen todo. Mientras nosotros hace 40 años pintábamos ya el manglar, pintábamos las casas de caña, la pobreza, la casa del trabajador, los botes, los remolcadores. Entonces yo sí creo que nosotros somos una parte de esta generación que frisa ya los 50, 60, que manejamos artísticamente un tiempo, un espacio, una temporalidad de la ciudad. Decía Ángel, nosotros pintamos el 9 de octubre, no existe. El municipio antiguo no existe, las cosas no existen. El patrimonio cultural arquitectónico de Machala ha desaparecido. Hoy, en la actualidad contigo fuimos a fotografiar, Enrique, alguna vez. Estaban desocupando los espacios que los comerciantes informales se habían tomado por más de 30, 40 años. Y comenzaron como a salir del huevo nuevas casas. La casa, por ejemplo, del doctor Arcesio Correa, la casa preciosa, patrimonial de la época del cacao, por ejemplo. Ahora se la ve en su plenitud, cuando antes estaba totalmente tomada por los vendedores, ¿no? Y esa reorganización, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, de crear una nueva ciudad,
tiene que ver con lo que nosotros hicimos alguna vez, ¿no? Entonces la ciudad tampoco es esta ni la de acá, la ciudad es todo. Ese todo que falta unir y que nosotros los artistas, a través de la expresión mismo del color, fue un grito de denuncia, camuflada, escondida, guardada en el taller de lo que nosotros en algún momento debimos haber reclamado como un espacio físico que debió haber surgido. Y aún se mantienen los tugurios y los barrios de miseria que alguna vez hace 40 años pintamos. Todavía están ahí. El manglar ha desaparecido. Está tomado totalmente. Como tú me lo pides y me lo dices, el estero Guaylá, que todavía existe, Ángel, tú dices, no sé si ha desaparecido. Existe el estero Guaylá, está hasta el final de la circunvalación sur, por donde lo lavan los carros, atrás está escondida por las casas el manglar, está el estero. Entonces, está ahí, está vivo. Nos falta empoderarnos, los artistas, las autoridades, los departamentos de cultura, de los diferentes estamentos estatales, para poder resurgir, para poder mostrar al mundo lo que es Machala, lo que es nuestra ciudad, donde ustedes nacieron y donde nosotros nos criamos, ¿no? Entonces, está ahí, está vigente. Yo en lo personal cometí un error que no me arrepiento. Mi hija cumplió hace 2 años, hace dos días, 47 años. Yo a los 15 años me casé. Tuve mis primeros hijos a los 16 años, 16, 17, mis 3 primeros hijos. Entonces, eso no me permitió salir fuera del país. Yo me gané una beca de arte de la Unión Soviética también. Me pusieron orden de arraigo. Primero no me llegaron los pasajes, después cuando llegaron los pasajes me pusieron orden de arraigo y no pude salir. Fui a estudiar arquitectura. En Guayaquil tuve las mejores notas en dibujo artístico. Sorprendía en arquitectura lo que yo hacía, pero desgraciadamente tuve que regresar por mi familia, a trabajar para darle de comer a mis hijos. Entonces, ahí trabajaba y estudiaba. Estudié sociología, me gradué de sociólogo. Luego, cuando salió la Escuela de Bellas Artes, que algún compañero me dijo, oye, está en la Escuela de Bellas Artes, Jorge. Yo ya era profesor en pasaje. Dije, no, yo voy a la Escuela de Bellas Artes. Porque tenía también en el colegio donde yo daba, decía, oye, tú das arte, tú eres sociólogo, das sociología, ¿por qué no das filosofía? No sabían que yo tenía algún conocimiento sobre el arte. Entonces yo dije, voy a evitar esa situación y quiero ir a la Escuela de Bellas Artes. Y fui a la Escuela de Bellas Artes, me gradué poco tarde porque egresé y se murió mi mamá, entonces tuve problemas, tuve que ocupar el puesto de ella en algunas cosas con mis hermanos y me gradué como a los 3 o 4 años después. Y eso, pues, ¿no? Ahora tú conoces, yo me estoy apertrechando de cosas, tengo 2 talleres, pienso jubilarme de aquí a 2 o 3 años y dedicarme exclusivamente hasta el día de mi muerte a la pintura, porque es mi pasión. O sea, yo si la quiero, pues no la he podido poner en práctica. Y como tú dices, cada que pinto un cuadro, no lo puedo tener porque se me lo lleva. Entonces, Gorky, muy interesante tus apreciaciones. Yo creo que, bueno, siempre, y todos lo sabemos, siempre el ejercicio del arte no solamente es un ejercicio formal, ¿no? No solamente es un ejercicio, digamos, estético, aislado. Sobre todo en nosotros creo que siempre ha habido la actitud, digamos, si acaso de preocupación social, de que a través del arte las cosas mejoren, ¿no? Y eso es súper importante. Bueno, vamos a entrar en la segunda parte, pero antes vamos a tener un pequeño break donde vamos a escuchar algo de lo que estamos ofreciendo aquí en esta página de Cultura Viva de la Ciudad, de los eventos que se vienen.
A propósito, esta ya es la última semana de toda esta cantidad múltiple de eventos que hemos ofrecido. Seguimos en el aire. Bueno, mientras nos ponen la cápsula, pues yo creo que es súper importante. No sé si han estado siguiendo ya la exposición virtual. Estamos subiendo, ¿no? Bueno, es la característica de esto que se va subiendo poco a poco, con textos introductorios primero sobre el trabajo. Y es interesante ver la respuesta de la gente, de la comunidad. La gente se siente identificada. Enrique, sería bueno hablar sobre la problemática mismo del trabajo que están haciendo los artistas que trabajaron con Murriagui. ¿Cuáles son sus lineamientos? Como tú hacías una pregunta y nosotros nos fuimos con una historia personal, pero no hablamos sobre el manejo del paisaje. Como qué mismo era, o sea, que a dónde nos dirigimos nosotros los artistas pintando el paisaje. Parece que no. Ты не смотри, это вот здесь. No, yo sé ahorita, ahorita. Tengo que entregar un trabajo. Esto de tele... No, ahora sí te voy a comer y a devorarte porque tú no puedes...
Claro. Yo seré siempre. Pero, ¿y qué sucede? ¿Dónde estoy? Con los ojos cerrados y sin parar. El día no fue distinto. La muerte no llegó, como no ha llegado en mis 28 años. De pronto lo vi alzarse como un gigante y acomodarse el sombrero. Enseguida sentí la necesidad de hablarle, pero no lo hice en aquella ocasión. Le hablé algún tiempo después. Te amo. Chico la vuelve a cagar. Chica lo vuelve a perdonar. Se casan y viven felices. Piensa acerca del amor. Acá nuestros colegas nos están reconstruyendo una imagen de aquella época, de los talleres, y un poco las reflexiones también sobre cómo se abordaba el paisaje, ¿no? La pregunta era, ¿por qué empezamos a pintar los barrios marginales? ¿Por qué empezamos a pintar los manglares? ¿Por qué aquellos esteros de casitas incipientes y rítmicas de los pescadores? Se generó un cúmulo de imágenes sobre todo eso durante casi toda la época de los talleres de Murriagui, ¿no? Cómo se generó también una serie de actitudes culturales que no solamente culminaban con las artes visuales, ¿no? Sino que fueron engranándose con otras manifestaciones de las artes y de la cultura, y siempre con una dominante, una visión de lo popular, ¿no? Una etapa en que hubo un acceso al desarrollo cultural de muy buena calidad para la gente de clase media y más baja. Y claro, toda la gente que tenía interés en la cultura, pero en términos generales, yo creo que la mayor parte de la gente fueron de los barrios suburbanos, marginales, etc. Bueno, ahora, en ese sentido me gustaría preguntarme por qué toda esa ebullición, todo ese trabajo de engranaje que se dio muy interesante, que nos llevó a vínculos con el teatro, con la literatura, con la danza, con el cine, con la poesía en general y todo tipo de expresiones culturales, a la búsqueda de una voz propia desde los barrios populares, que de alguna manera desembocó posteriormente en organizaciones tan complejas como el Frente de Rescate de la Cultura, por ejemplo, que tuvo una comunicación, digámoslo así, con la comunidad machaleña en general, la cual respondió de una manera muy interesante y mantuvo un movimiento cultural desde el apoyo comunitario por muchos años. ¿Por qué eso se fue apagando? ¿Qué pasó con el Departamento de Extensión Cultural, por ejemplo, del Colegio 9 de Octubre? Fue el primer departamento de extensión cultural. Dejo la preguntita mientras voy a traer el recargador que mi computadora ya mismo se apaga. A ver, por favor. Algo que es necesario en este caso sobre esta pregunta. Yo creo que
Murriagui hizo muy bien buscar gente, jóvenes de todos los lugares, de todos los rincones de la provincia del Oro. Eran personas que conocían la problemática, la pobreza, tenían una sensibilidad muy grande ante el sitio donde se encontraban, donde estaban viviendo. Entonces, esa sensibilidad permitía que este grupo tenga mayor conciencia sobre lo que se estaba haciendo. ¿Por qué existía el movimiento de Víctor Murriagui, ¿no? Con el arte? La forma de dilucidar la problemática era muy profunda. Nos enseñaba a conocer lugares muy recónditos y comprendíamos en realidad de dónde éramos nosotros. Nos permitía conocer gente que tenía mucho dinero y que no brindaba ningún apoyo a la cultura. Pero cuando nosotros íbamos a trabajar a los suburbios, entendíamos que ahí estaba el mundo, realmente ese mundo vivo, donde realmente se vive, donde se sufre esas calamidades de pobreza. Entonces nosotros nos consolidábamos en esos sitios como artistas, porque ahí había más contraste, más vida. En la ciudad, pues, no encontrábamos gran cosa, pues, porque, como bien dicen los compañeros, pintábamos lo que veíamos. Más nos abocábamos a los paisajes de los suburbios. Ahí era donde encontrábamos todo lo que nosotros necesitábamos para expresarnos dentro de la plástica. ¿Y qué pasa? Que todo esto se fue apagando a medida que los compañeros buscaban otros lugares para tener un conocimiento más extenso dentro de la plástica, como así fue Chabelo. Ángel se fue a estudiar a Guayaquil, Tania se fue a estudiar a Quito, yo también me fui a estudiar a Quito en ese tiempo, y todo ese grupo machaleño se iba desvaneciendo, inclusive el teatro, toda la gente de César Santa Cruz se fue a estudiar a Quito. Entonces todo ese grupo, toda esa camada de ejemplos que había realizado Murriagui se fueron a otro sitio con el sueño de algún día regresar nuevamente a Machala. Es así que, por ejemplo, ahí vemos un desfase de producción por parte nuestra como artistas. Buscamos otros lugares y volvimos después de muchos años. Yo regreso recién en el año 2013, cuando preparaba una exposición en la Casa de la Cultura. Bueno, es decir que en ese tiempo ya pues me encontré con una Casa de la Cultura nueva, donde se podía realizar trabajos, se organizaba trabajo dentro de la Casa de la Cultura. Pero de todas maneras se había perdido esa lírica de cómo trabajábamos con Víctor Murriagui. Ya se acabó el tiempo donde los muchachos iban a pintar los suburbios, los barrios, allá esos rincones donde nosotros nos inspirábamos. Desde luego esa pintura lleva mucho en nuestros corazones y podemos decir que esa fue la única inspiración que nos llevó a ser como ahora somos artistas, ¿no? Gracias a la introducción artista que nos da Víctor Murriagui. Entonces, veamos ahí dónde es que ocurre ese desfase de la cultura. Pues encontramos ahora una nueva generación donde las cosas se hacen más fáciles a través de una copia, a través de lo que otros artistas ya realizaron. Es una diferencia a lo que nosotros hacíamos en ese tiempo, que buscábamos al maestro de la naturaleza. El paisaje era nuestro maestro, el paisaje era quien nos enseñaba cómo teníamos que pensar con ese conocimiento que habíamos recibido.
Entonces ahí hay que ver muchas cosas y hay que tal vez en algún momento sentarnos a conversar y pensar en que tenemos que regresar nuevamente a ese paisaje nuestro que nos dé esa vocación que tenemos que salir, no solamente estar dentro de un taller de esas 4 paredes, sino que salgamos a pintar afuera, tengamos un encuentro con nuestra gente. Y así fue que pues con la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales del Oro, nosotros quisimos formar ese grupo. Pues luego pues la pandemia nos frenó mucho porque ahora no podemos salir a pintar porque tenemos miedo al contagio. Entonces, por ahí vamos, compañeros. Tenemos que nuevamente regresar a salir a pintar. Es muy necesario, inclusive, para seguir viviendo. Quisiera opinar. Yo quiero ir más profundo a eso, ¿no? Yo creo que el aprendizaje de la técnica de la acuarela que nos enseñó el arquitecto Murriague, esa técnica en vivo, ese aprendizaje, esa enseñanza-aprendizaje, estaba sirviendo o quería que sirva como una herramienta, como un grito, como una expresión para lo posterior. Acuérdense ustedes que nosotros éramos jóvenes. La Casa de la Cultura siempre había venido siendo presidida, entre comillas, por hombres cultos, mujeres cultas, pero que de arte, nada. En la provincia del Oro hay un desconocimiento total sobre el arte. No distinguen lo que es un trabajo pictórico, artístico, con una litografía, con una fotografía de una obra de arte, o con una copia de alguna obra de arte. Tienen mayor precio de una obra auténtica, original, de un artista como ustedes, una obra cualquiera. Una copia de un Guayasamín que, de paso, en el Perú y en todas partes comenzaron a hacer, con la muerte de Guayasamín, cualquier cantidad de cuadros. Y esa falta de conocimiento cultural artístico de la sociedad orense, machaleña, había hecho que se pierda la perspectiva, pues. Por eso nace también el grupo de rescate de la cultura en el viejo teatro municipal, porque estaba dividido la Casa de la Cultura con los nuevos gestores culturales de teatro, de la danza y de la pintura, porque reclamábamos un espacio como lo seguimos reclamando ahora, porque todos los recursos que genera la política cultural en el país no se la destina a los verdaderos gestores culturales, porque tenemos que trabajar en otras cosas para poder subsistir primero y luego comprar los materiales para poder expresar. No pedimos que sean mecenas, no. Pedimos que los departamentos de cultura del municipio, del Consejo Provincial, de la Casa de la Cultura, estén los verdaderos representantes, gestores culturales, para poder crear, para poder desarrollar cultura. ¿Cómo podemos volver a los pinceles o a pintar si no tenemos para comer? Si Enrique tiene que pintar todos los días para poder subsistir y malbaratar los trabajos de ustedes porque nadie los quiere comprar, porque desconocen, porque hay una ignorancia cultural, artística en la provincia del Oro. Aquí hay artisísima plata. Se comparan los carros de uno con el otro, con los precios. Pero visítalos, pues. Pero precisamente es un proceso, ¿no? Que, digamos, yo encuentro muy interesante, por ejemplo, el hecho de estar aquí esta noche,
conversando sobre un tema de cultura, ojo, auspiciado por una institución pública, ¿no? Por el municipio de Machala. Felicito eso. Yo creo que realmente esto estamos viviendo un giro, es una etapa muy, muy buena. Yo creo que, por ejemplo, programas como Cultura Viva de la Ciudad, que es un proyecto que yo lo propuse al municipio y fue aceptado con mucho gusto, realmente son súper buenos síntomas, son grandes síntomas de los giros culturales que se están dando aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, los procesos de digamos, de desarrollo en el sentido de todo lo que implica administración cultural, es un problema nacional. O sea, ustedes saben que el país está atrasado en un proceso cultural que en otras ciudades está, y en otros países pues nos llevan más de 70 años de diferencia, ¿no? Entonces, creo que estamos en una buena etapa y yo abrazo toda esa posibilidad de que las cosas se vayan dando. Creo que el diálogo es un asunto súper importante. Obviamente, la idea de generar una producción cultural tiene mucho que ver también con las estrategias desde la comunidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que esta es una etapa en la que nos estamos desarrollando. Bueno, el tiempo se nos ha ido increíblemente, tenemos un montón de cosas que decir, seguramente muchas más cosas, muchos temas que tratar. Yo creo que Ángel quería opinar al respecto también. Tenemos unos 3 minutos, Ángel. Enrique, son las políticas culturales. Las políticas culturales. Desgraciadamente hemos perdido los espacios, pero ¿por qué? Porque desgraciadamente quienes manejan las políticas culturales han cerrado las puertas. Yo les digo sinceramente, últimamente lo que he visto en el desarrollo artístico en la provincia del Oro, lo están haciendo los muralistas. Son grupos, como quien se dice, fundaciones. El caso de Fernando Manrique, el caso del grupo La Carreta Nuevo Pilo, el caso del grupo Yo Joven, que se manejan con auspiciantes, no se manejan por las instituciones públicas. Es ahí entonces, está fallando son los proyectos culturales o los objetivos culturales de las instituciones, en este caso, que están desarrollando las actividades o deben desarrollar las actividades culturales. En eso está la falla. Son las políticas culturales. Claro, es cierto. Bueno, también hace falta, digamos, una profesionalización de la capacidad gestora del artista, ¿no? En el caso de que, bueno, en nuestra realidad hace que nosotros como artistas también asumamos la parte de gestión cultural, lo que implica ciertos niveles de experticia para poder moverse, ¿no? Un proceso de racionalización en cómo producir, cómo proponer, cómo circular, cómo generar recursos y también cómo comunicar de manera eficaz aquello que queremos hacer. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que pensar que vivimos en un estado y que hay leyes de cultura y que se debe garantizar el acceso a la cultura como un derecho, ¿no es cierto? Es decir, como un derecho humano. Entonces, esa parte no funciona porque todavía no se ve, a pesar de que hay un discurso súper fuerte que justifica plenamente y en la práctica de la necesidad del arte y la cultura y el trabajo cultural y los beneficios que eso tiene para los procesos de la comunidad. Bueno, sin duda tenemos mucho tema que tratar, hay mucha tela que cortar ahí y eventualmente pues nos reuniremos en otra gran conversación como la que hemos tenido esta noche con Ángel Loaiza, Manuel Izquierdo, Gorky Moscoso, y continuamos, porque el asunto es también generar cosas de la comunidad y proponer, ¿no es cierto? Y eso es súper importante. Ok, bueno, buenas noches con todos y les agradezco muchísimo su participación. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, un saludo. No necesariamente tiene que tener una, o sea, sí porque sea un grandote, no tiene nada que ver. Los autos del periodo que
que voy a dar yo. Va a ser súper fácil aprender a hacer esculturas y van a aprender a hacer algo que ni siquiera supieron cómo que podían hacer.